¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Si escucha esto, dice Nikkei, la cocina que nació cuando Japón discriminó a los suyos en Perú. ¿Qué? ¿Qué? No me digas, loco. No me digas. Esto se puso interesante, hermanito, así que vamos directamente a reaccionar a este video. Vamos a ver con qué nos sorprende. Como siempre le digo, espero su like, su comentario para que este video se recomiende y llegue así a más personas. ¿Listo? Está fallando esto. Así que hermano, vamos directamente a reaccionar a este video. Como siempre le digo, espero que les guste todo esto. Y bueno, vamos a ver un poquito más de este video. Como le digo, me parece bastante interesante. Nosotros estamos aquí en el canal de tradiciones culinarias y comida corrompida. ¡Hala, bro! Así que vamos a escuchar un poquito, hermano, sobre este video. Vamos a darle. Un restaurante en Lima llamado Maido fue elegido el mejor restaurante del mundo, según The World's 50 Best Restaurants. Su cocina se llama Cocina Nikkei. No, y este año va a ser en Lima, Perú. Va a ser, ¿cómo se llama? Anfitrión. Y fusiona tradiciones peruanas y japonesas. Perú fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con Japón. Y el primero en recibir inmigrantes japoneses en Sudamérica. Pero esa comunidad atravesó décadas de sospecha y aislamiento. Y durante la Segunda Guerra Mundial, persecución directa. ¡Hala! Negocios incendiados. Familias deportadas de su propio país. No. ¿No querían que están en Perú o cómo? Hay un dato que conecta ambos hechos. Los inmigrantes japoneses no tuvieron acceso a sus propios ingredientes en Perú, porque no existía un mercado para ellos. Esa escasez, más que la abundancia, fue lo que dio forma a esta cocina. Esta es la historia de cómo una comunidad que enfrentó discriminación terminó dando origen a una de las cocinas más reconocidas del mundo. ¡Hala, bro! Vamos a escuchar cómo nació la comida Nikkei en el Perú. Antes de comenzar, gracias por estar aquí. Si te gustan estos contenidos, suscríbete al canal y deja un like. Con eso nos apoyas para seguir contando Hermano, lo mismo, digo, con su like, su comentario, increíble, bro. Historias que se saborean. Tradiciones culinarias, historia de que se saborea. Acto 1. El tratado que nació de un conflicto. Para entender cómo empezó todo esto, hay que remontarse a un incidente. Uno que no tiene relación directa con comida ni con inmigración, sino con un barco y su cargamento. A inicios de la década de 1870, una nave peruana llamada María Luz zarpó desde Macao. A bordo viajaban culíes chinos, contratados bajo condiciones que distintos historiadores han comparado con la esclavitud. ¡Hala, bro! El barco no tenía previsto pasar por Japón, pero una tormenta dañó la embarcación en alta mar, y el capitán tuvo que atracar de emergencia en el puerto de Yokohama. Ahí, las autoridades japonesas subieron a bordo y documentaron las condiciones de los culíes, hombres hacinados, en circunstancias que el propio gobierno japonés consideró inaceptables. Ese hallazgo generó un conflicto diplomático. Perú, sin ningún vínculo formal con Japón hasta ese momento, se vio obligado a negociar con un país que apenas conocía. Ese incidente aceleró el También, ¿en qué condiciones estarían como para que ellos se enojaran, no, bro? acercamiento diplomático entre ambas naciones? Las negociaciones que siguieron desembocaron, un año después, en un tratado formal. El 21 de agosto de 1873, en la ciudad de Edo, la actual Tokio, Perú y Japón En el top. ¡Qué gallo de mierda que salió, brother! firmaron el Tratado de Paz, Amistad, ¡Hala! Comercio y Navegación. Muy bueno. Con ese documento, Perú se adelantó a México, Brasil y Chile. Ninguno de esos Claro, imagínate, era nuevísimo todavía y después de un año pasó todo esto. países tenía todavía una relación formal con Japón. Claro. Ese tratado, firmado en 1873, abrió la puerta
26 años después, por esa misma puerta, llegarían miles de personas que cambiarían para siempre la comida peruana. Acto 2. La llegada y el trabajo forzado. Ese primer grupo pasó más de un mes en alta mar, rumbo a un país cuyo idioma no conocían, y cuyo clima costero era distinto al de su tierra de origen. Ese barco se llamaba Sakuramaru. En él viajaban 790 personas. 790, casi 1000. Zarpó de Yokohama a fines de febrero de 1899 y llegó al puerto del Callao el 3 Oye, pero ¿por qué motivo? de abril de ese mismo año. Desde ahí, en los días siguientes, los inmigrantes fueron distribuidos hacia distintos puertos de la costa peruana: Ancón, Chancay, Supe, Salaberry, Pacasmayo, Eten y Cerro Azul, según la hacienda azucarera a la que habían sido asignados. Ah, ok. Lo traían como trabajadores, ¿no? O sea, como trabajadores, pues. No venían de una sola región de Japón. Hola, ¿qué tal, amigos? Antes que sigas viendo el video, te quiero recomendar mi canal de vlogs, donde subo videos de algunos viajes, algunas anécdotas que tengo de diferentes lugares, y así tú puedas conocer mi país, mi región, en la parte que yo vivo. Mi canal se llama Conociendo con Andrés. Espero ver tu apoyo porque sé que te va a gustar todo el contenido, no importa el país que sea. Te lo agradecería mucho que puedas pasarte por el canal y observar los videos. Si te gustan mis reacciones, espero que también te gusten mis vlogs. Así que eso, amigos, es una recomendación que le hago, y bueno, espero también su apoyo en este canal. Así que lo veo por allá. Sino de varias prefecturas distintas. Aunque, con el tiempo, la presencia de inmigrantes procedentes de Okinawa se volvería cada vez más fuerte en las siguientes oleadas. Habían firmado un contrato de 4 años. Trabajarían en las haciendas azucareras de la costa peruana, cortando caña bajo el sol intenso de la región, en jornadas de 10 horas diarias. Mierda, 10 horas diarias. Es que antes pues no había horario, hermano. Te explotaban como quisieran, brother. Cambio de 2,5 libras esterlinas al mes, alojamiento y atención médica. El plan, al menos en el papel, era simple: ahorrar y volver a Japón. Ese primer barco no fue el único. Uno tras otro llegaron más, hasta sumar, 24 años después, en 1923, cerca de 18,000 personas. En su mayoría, varones de Okinawa y Kumamoto, con el mismo plan de trabajar, ahorrar y regresar. Sin embargo, casi ninguno volvió a Japón. Muchos de quienes llegaron pensando en un contrato de 4 años, terminaron estableciéndose de forma permanente en Perú, ya sea porque no pudieron costear el viaje de regreso, porque enfermaron, o simplemente porque decidieron quedarse en un país cuyo idioma apenas dominaban y donde no encontraban los ingredientes de su alimentación habitual. Claro. Esa circunstancia los llevó a recrear su comida con lo que tenían disponible. En ese proceso, sin que nadie le diera todavía un nombre, comenzó a formarse lo que después se conocería como Cocina Nikkei. Detrás de este primer viaje... Oye, ¿sabés que yo no sabía? Solamente siempre había escuchado en Perú la comida de Nikkei, la más famosa de Perú, la combinación, que no sé cuánto, pero no sabía que a las mismas personas también le dicen Nikkei. A las personas que venía de China o de Japón, no me acuerdo, ya estoy todo perdido, pero que llegan por acá y al final arman su vida por acá, le dicen Nikkei también. Yo aquí en la ciudad donde vivo, en la capital, la otra vez fue el Día Internacional de la Persona o de la... no me acuerdo de qué era, pero Día Internacional, y decían que iban a juntarse todos los Nikkei. Y yo, con razón, hay muchas personas que le dicen Nikkei. Y ahí recién me enteré, mano, mira que yo soy... estando en mi propio pueblo, a veces uno no se entera cosas. Estaba la compañía Morioka, la agencia de inmigración japonesa encargada de reclutar y trasladar a los trabajadores hacia Perú. En los 20 años siguientes, hasta 1923, 4 compañías distintas organizaron en conjunto 82 viajes entre Japón y Perú. 82 viajes. Esos viajes fueron los que sumaron, en total,
a esas casi 18,000 personas, 18 de las cuales 15,887 eran hombres y 2,145 A la mera poquita mujeres, oye. mujeres, la gran mayoría bajo el mismo esquema de contrato agrícola. Pero ninguno de ellos sabía todavía cuál sería el problema más urgente que enfrentarían al llegar. No el idioma, no el clima, sino algo mucho más simple. No tenían con qué cocinar. Acto 3. La cocina de la escasez. Reconstruir en Lima las comidas tradicionales de Japón no era sencillo para los primeros inmigrantes. No existían tiendas que vendieran salsa de soya, Claro. verduras asiáticas, ni otros insumos propios de su alimentación habitual. Y el clima y los cultivos de la costa peruana eran distintos a los de las regiones japonesas de donde procedían. Exacto. Para resolver esa carencia, los inmigrantes japoneses recurrieron a los comerciantes chinos, ya establecidos en Lima desde décadas antes, en el O sea que habían comerciantes chinos desde antes todavía. barrio conocido como Capón, en el centro de la ciudad. Esos comerciantes ofrecían productos que, sin ser exactamente los mismos que se usaban en Japón, se aproximaban lo suficiente como para servir de reemplazo. O sea que mira, antes todavía que llegue la oleada grandísima, ya había gente de Japón, ya vendían, ¿cómo se llama? Alimentos, y ya ellos más o menos ya tenían una base, ¿no? De que, mira, esto puede servir, no es lo mismo, pero es con lo que hay, ¿no? Se puede. Mira vos. Ese intercambio permitió a la comunidad japonesa acceder a salsa de soya, verduras asiáticas y otros ingredientes similares a los de su dieta de origen. Ese primer reemplazo de ingredientes no respondió a una búsqueda gastronómica deliberada, sino a una necesidad práctica de mantener, dentro de lo posible, las comidas asociadas con su cultura de origen. Claro. El proceso se repitió, plato por plato, durante generaciones, en cocinas familiares y en pequeñas fondas de barrio en Lima, sin que existiera todavía un nombre formal para esta forma de cocinar. Y de esa necesidad diaria, sin que nadie lo planeara, surgió el primer establecimiento dedicado por completo a ella. Uno de los primeros ejemplos documentados de este proceso tiene nombre propio. En 1959, Minoru Kunigami, inmigrante japonés de segunda generación, abrió en Barrios Altos, en el centro de Lima, el restaurante La Buena Muerte. Considerado por distintos historiadores gastronómicos como el primer establecimiento formal de comida Nikkei. Ahí Kunigami comenzó a preparar el pescado del ceviche con un corte más fino y ¡Hala, mira vos! Desde ahí ya como que ya estaba la esencia, bro. un marinado más breve que el tradicional peruano, inspirado en la técnica del sashimi japonés. Y también incorporó el kion, o jengibre, a guisos de raíz criolla. Lo de Kunigami no fue un caso aislado, sino el punto de partida de un patrón. Investigadores especializados en esta cocina suelen dividir su desarrollo en etapas. La primera, en la década de 1950, corresponde a fondas familiares como la suya, donde inmigrantes y descendientes preparaban comida peruana con técnicas heredadas de Japón, sin buscar todavía un reconocimiento formal. Una segunda etapa, décadas después, sumó la influencia de chefs japoneses instalados temporalmente en Lima. Ok, o sea, se fue agrandando, ya llegaron chefs de bolas, chefs que de verdad ya Que cocinaban. trajeron técnicas más depuradas de manejo del pescado crudo. Claro. Esto ocurrió, además, en condiciones únicas. A diferencia de comunidades japonesas más numerosas en otros países, en Perú no existía un mercado propio de insumos japoneses, lo que obligó a combinar ingredientes peruanos y chinos con las técnicas de origen. Esa combinación de recursos, surgida por necesidad más que por... Al final, la necesidad te hace hacer cosas increíbles. Es por eso que te voy a poner un ejemplo de Cristiano Ronaldo. La anterior vez le hicieron una entrevista y le dijeron que su hijo va a ser quizás mejor que él deportista. Y le preguntaron, quizás va a tener la misma hambre que tú. Y ahí se puso difícil. Pues no, porque al final y al cabo, la forma de Cristiano Ronaldo es que el esfuerzo, el sacrificio para lograr donde está, o sea, lo hizo él, pues entrenando día y noche, lo más que podía, sacándose la infundia y todo lo demás.
Ahora, el hijo tiene bastante cosas. Es rico, le dan todo. Lo que él hace es ir a estudiar y entrenar. No tiene esa hambre como diciendo, no, puta, tengo que hacer esto para sacar a mi familia. Tengo que hacer esto otro porque tengo que ser el mejor tanto. Tengo que demostrar para que yo me pueda alcanzar a un nivel o una liga. No sé, bro. Y como le digo, la misma necesidad te hace tener esa hambre de querer sobresalir. O aquí mismo, ¿no? El hambre te hizo como que buscar qué comemos, qué hacemos. Bueno, lo que tenemos, hagamos lo que sabemos, pero con otros ingredientes. Y ahí fue donde se fue formando la comida Nikkei, que ahora es la más famosa, bueno, una de las más famosas, hermano, de la combinación que hubo en Perú, loco, increíble. Planificación constituye el origen documentado de la cocina Nikkei. Ya desde los años 30, esas fondas prosperaban en Lima, atendiendo a un público que se extendía mucho más allá de sus propios paisanos. Acto número 4. Del éxito a la sospecha. Ese éxito no se quedó solo en esos negocios de comida. Hacia 1930, cerca del 45% de los residentes japoneses en la ciudad ya eran propietarios de pequeños negocios. ¡Hala! Mira vos. En varios distritos de Lima. Según diversos especialistas, ese avance económico coincidió con una campaña de desconfianza hacia la comunidad japonesa, que se intensificó tras la caída del gobierno de Augusto B. Leguía ese mismo año, impulsada por gremios laborales que competían. El pueblo no permitirá la libertad de lengua o de legia. De legia. Comercialmente con los de legia. negocios japoneses, por un sector de la prensa política de la época y por ciertos decretos gubernamentales específicos. Diarios limeños de circulación nacional publicaron durante esos años artículos que cuestionaban la presencia económica japonesa en el país, en un tono que se mantuvo, con diferentes grados de intensidad, durante buena parte de esa década. En los años siguientes, se aprobaron numerosas medidas legislativas dirigidas a esta comunidad. En 1932, una ley exigió que las empresas extranjeras contaran con al menos 80% de personal peruano. En 1936, un decreto limitó a 16,000 el número de inmigrantes por nacionalidad, lo que detuvo de hecho la inmigración japonesa. Y otra disposición del mismo año impidió que los hijos de inmigrantes japoneses, nacidos antes de esa fecha, fueran inscritos como ciudadanos peruanos. Mierda, bro. O sea, al final al cabo fue como cualquiera, ¿no? La tuvieron difícil, hermano. En 1939, la propagación de rumores antijaponeses derivó en el ataque de aproximadamente 650 viviendas de propiedad japonesa en Lima, por parte de grupos que actuaron al margen de cualquier autoridad. Esa campaña se intensificó aún más en 1940. Circularon acusaciones, publicadas en medios impresos y también difundidas mediante volantes anónimos, que atribuían a la comunidad japonesa la organización de una red de espionaje, conocida como la Quinta Columna. Quinta Columna, me imagino que eran zurdos esto. Investigaciones posteriores no encontraron sustento para esos señalamientos. 10 días después de que estas acusaciones alcanzaran mayor circulación, esa tensión estalló. Acto número 5. La persecución en la Segunda Guerra Mundial. El 13 de mayo de 1940, ese recelo acumulado durante meses se manifestó de forma violenta. Según el censo de ese mismo año, en Lima vivían 13.557 japoneses y en el Callao, otros 1.996. Esa tarde, grupos numerosos salieron a las calles y, durante las horas siguientes, apedrearon, saquearon y quemaron casas particulares, negocios, tiendas, colegios y fábricas de ciudadanos japoneses. Un pronunciamiento Mira, se lo juro que yo cuando me entero de estas cosas me enoja más bien, en vez de decir, no, claro, pues no era su país, ¿no? Pero si se ganaron la plata honradamente, trabajando para ellos mismos, eso, o sea, le cometieron un error, pero si de verdad hicieron algo, ellos pues se lo merecían, ¿no? Pero
No, me enoja más bien a veces a ver esto. Para detener Como le digo, porque a veces solamente porque eran inmigrantes nomás y listo. los disturbios. ¿Qué tal que de verdad qué tal que no hacían daño? O bueno, ¿qué tal que lo hacían de verdad? No lo sé. Pero igual. Difundido por un medio local, llegó recién horas después, cuando la violencia ya se había extendido. Hubo heridos y también muertos, aunque no se realizó una investigación gubernamental exhaustiva sobre lo ocurrido. Los estudios sobre este episodio calculan que alrededor de 600... Oye, hermano, Japón, si se enojaba, le lanzaba bombas a Perú y lo destrozaba, ¿no? 20 ciudadanos japoneses resultaron directamente afectados por los disturbios. La mitad de ellos perdió sus propiedades por completo y optó por regresar a Japón. Las pérdidas económicas de esa jornada se estiman, según distintas fuentes, entre 1,4 y más de 4 millones de soles de la época. Mierda. Una y para esa época era harta plata, bro. Diferencia que refleja las dificultades para documentar con precisión el impacto total del episodio. 2 años después, en 1942, el gobierno peruano confiscó propiedades pertenecientes a la comunidad japonesa. En el contexto de la guerra mundial que estaba en curso, la persecución continuó en los años siguientes. Cerca de 1.800 peruano-japoneses fueron deportados a campos de internamiento en Estados Unidos, la cifra más alta de deportaciones registrada entre los países latinoamericanos que participaron en ese programa. Se estima que Perú aportó más del 70% del total de latinoamericanos de origen japonés deportados a ese país. Familias enteras, muchas de ellas nacidas en Perú, fueron enviadas a miles de kilómetros de distancia por su origen y apellido. Al finalizar la guerra, la situación de estas familias no se resolvió de forma inmediata. Se estima que, de los deportados a Estados Unidos, alrededor de 1,000 fueron enviados posteriormente a Japón, mientras que unos 800 fueron utilizados en programas de intercambio de prisioneros entre ambos países, sin posibilidad de regresar de forma directa a Perú. Distintas familias perdieron negocios que habían construido durante generaciones. En muchos casos, los mismos que meses antes prosperaban gracias a una amplia clientela local. Imagínate, bro. No, es que, de verdad, como digo, hay una parte que digo, no, bueno, bien, pues no bien. Pero también otra parte de mí que dice, ¿por qué? Solo por sospechar nomás, por algo, no sé, bro. De verdad que, como le digo, hay veces que no entendemos la crueldad de la gente. ¿Qué tal que de verdad no estaban haciendo nada malo? Pues estaban nomás viviendo, trabajando y listo. Pero como le digo, no lo sé. O sea, él nos está contando como diciendo, solo fueron a trabajar y sospecharon. Solamente opinaban y nada más. Y hasta los mismos periódicos locales, pues, difamaban, bro. Mira vos. No, o sea, es que en años anteriores era más difícil todo esto. Y peligroso también, peligroso al final de cabo, como le digo. Es que yo estoy en mi casa, digamos que soy boliviano y estoy en Perú. Yo soy inmigrante boliviano. Estoy trabajando además para un peruano, como llegaron toditos, ¿no? Esto. Y bueno, al final tengo mi platita, ¿ok? Quiero hacer mi restaurante, quiero vender pollo, no sé, algo. Y me va mi negocio, ¿no? Y después van muchos peruanos diciendo, no, los bolivianos vienen a esto, lo otro, y no sé cuánto. Puta, y van y destruyen todo mi negocio, bro. Aparte de eso, dicen que soy espía. Y aparte de eso, me votan. No, yo trabajé para ellos, gané mi plata y puse mi negocio. Y aún así, me votaron. Es que, es como le digo, no sé cómo le digo. Yo así entendí lo que él explicó, pero no sé, de repente tú entendiste de diferente forma o de verdad hicieron algo malo, no lo sé. No lo sé, hermanito, pero como le digo, pero así nació la comida Nikkei. Así nació la comida Nikkei en Perú. Es una de las comidas que hoy representa a Perú. Que es como que la bandera, un plato bandera o la cocina bandera peruana, loco. Es una de las más conocidas y una de las más riquísimas para mucha gente. Pero bueno, hermanos, quiero que comentes tú aquí qué opinas sobre esta situación, tú qué opinas de este video. Como siempre, le digo, espero su like, su comentario para que este vuestro comentario llegue así a más personas. Hermanos, si quieres colaborar con el canal, te dejo por aquí el corecito. ¿Listo? Así que nos vemos en la próxima ocasión, un próximo video. Se cuidan mucho, chau.